Estamos en el siglo XV, en Florencia, Italia, y es exactamente aquí donde comienza el tema del que vamos a estar hablando hoy. Es decir, me estoy refiriendo a el Renacimiento, un movimiento artístico y cultural que se refiere a los siglos XV a XVI. Es decir, estaremos hablando de los años 1400 a 1500 aproximadamente. Este periodo se compone de tres subdivisiones en las que tenemos el 400, es decir, el primer siglo, los 1400. Después tenemos el Quinticeto, 1500 o el clasicismo, en donde tenemos como esta máxima expresión de todo lo que es la influencia de lo clásico, la mitología y de el arte grecorromano. Por último, tenemos, también sigue siendo en el 1500, pero ya llegando a su final, tenemos el manierismo, el cual voy a explicar más a profundidad cuando lleguemos a ese punto. El Renacimiento se refiere justamente, como dice su nombre, a un renacer de las ideas de lo clásico. Es decir, pensemos un poco en el orden de la cronología de la historia del arte, más específicamente. Tenemos a la edad prehistórica. Olvidémonos un poco de eso porque nos vamos a ir de las ramas, nos vamos a ir por las ramas. El tema hoy es lo clásico. Lo clásico se refiere a lo mejor, el referente, como ese punto que es nuestra exigencia, digamos. Y en este caso, en la historia del arte se considera que la época clásica o el arte clásico es el que corresponde a la cultura grecorromana, es decir, Grecia y el Imperio Romano. Y bueno, es aquí donde tenemos justamente todas estas esculturas, cosas que obviamente también corresponden a su mitología, pues tiene que ver con su cultura y todo el pensamiento de la época. Después de la época clásica le sigue la Edad Media, que dura casi que 1000 años y en donde digamos como que se estancan en Dios, no es decir, no es algo malo estancarse, pero es como que están en la Edad Media, es Dios, es cuando la iglesia llega a tener el poder máximo que ha tenido en básicamente toda la historia. Es decir, tenemos la Inquisición, todas estas cosas que otro tema para otro día. Entonces, es en esta época en donde nos ubicamos, es decir, estamos hablando del final de la Edad Media. En el 1400, lo que le precede específicamente al Renacimiento, que es nuestro tema de hoy, es el gótico. El gótico es un estilo, no, es un movimiento también artístico que se refiere a la arquitectura, pintura, todas estas cosas. Obviamente no me voy a meter demasiado en la arquitectura ni en la escultura porque no soy experta, tampoco soy experta de la pintura, pero es lo que más manejo. ¿Se entiende? Entonces, lo que pienso hacer es básicamente explicar un poco qué es el gótico para ya pasar directamente a el Renacimiento y ver cuáles son estos cambios que marcan esta era del Renacimiento en la Europa occidental. Obviamente nos estamos ubicando en la Europa. Obviamente la Edad Media dura casi que 1000 años, pero en Europa, después en el resto del mundo pasan un montón de cosas que no vamos a tocar en este video. Es decir, en este video estamos hablando específicamente de la Europa occidental y de cómo se desarrolla aquí el movimiento del Renacimiento. El gótico, como ya dije, le precede al Renacimiento, por lo cual me gustaría hablar de él para luego ver cómo definir el gótico, cómo definir el Renacimiento, cuáles son estos cambios que decimos de lo clásico de esta cosa. El gótico se caracteriza como por la rigidez en la pintura. Bueno, las personas no parecen tan reales, falta desarrollar todo lo que es el 3D, la profundidad, la composición, la perspectiva, todos estos elementos que a partir del Renacimiento hacen así, o sea, obviamente se desarrollan un montón hasta llegar a lo que es el siglo XX, que es otro drama. Es decir, en el gótico vemos que falta todavía para
falta para llegar a ese realismo, hiperrealismo que a lo que tanto ansían llegar los pintores por tantos siglos de historia, que es básicamente lo que querían llegar. Querían ser figurativos, pero no solo figurativos, sino replicar lo real tal cual en la pintura. Entonces, en este caso, como ya dijimos, se centra en Dios. Tenemos que siempre son temas religiosos, por ejemplo, de las vírgenes, el nacimiento de Dios, no sé qué, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la última cena, Dios, los ángeles, los santos, los apóstoles, cualquier cosa. Satanás, obviamente, que también se pintaba porque tiene que ver con temáticas religiosas de la Biblia y pasajes así religiosos. Entonces, tenemos que exclusivamente a la pintura se dedicaba a la religión, es decir, no había otra cosa, literalmente no había otra cosa. Entonces, por ejemplo, una imagen que yo tengo muy clara del gótico son las catedrales enormes, celestiales, divinas, con vitrales que llenan luz, les llega la luz y parece una vaina mágica y que se alzan a los cielos para estar cerca de Dios y todas estas cosas. Por ejemplo, Notre Dame no es del gótico, pero es porque es mucho más después, creo que es del siglo XVII, XVIII, no estoy muy segura, pero en la pintura vemos que es muy rígida, parecen muñecos, no están vivos y siempre, claro, es como muy divino todo así, que parecen también otra cosa. Aquí, como dijimos, no hay perspectiva, sino que se organizan las pinturas en torno a la jerarquía. Por lo menos vemos, no sé, a Jesús que mide 3 metros en la pintura. No estoy diciendo que mida 3 metros, pero es enorme. Y después hay personajes que son chiquititos. Entonces esto se refiere a la jerarquía. Las pinturas están organizadas en torno a la jerarquía de poder, de quién es el personaje principal. Y todo esto lo hace parecer un poco extraño. No malo, no es algo malo, simplemente es algo muy característico de esta época de la Edad Media, porque en la Edad Media también tenemos el prerrománico, el gótico, el arte bizantino, un millón de variantes. Bueno, ahora sí vamos a darle full con el Renacimiento porque ya llevo más de 5 minutos hablando. Entonces, cuando llegamos a este nuevo cambio de siglo, se pone de moda leer, por ejemplo, los clásicos griegos, todas estas cosas, Homero, la Ilíada, todas estas cosas. Entonces, se toman los valores, es decir, el valor de la belleza, del humanismo, del antropocentrismo, del ideal, de la armonía, la perfección, y eso obviamente se adapta a la época, no es que se copia tal cual. Por ejemplo, hay cuadros, Botticelli para mí es una gran muestra de esto, porque no es que su pintura sea mala y para nada, no estoy diciendo eso, pero sí se le nota también como mucha influencia del gótico, pero él lo que hace es que pinta muchos temas de la mitología griega, como decimos, que se adaptan la mitología, las alegorías, obviamente también se sigue pintando escenas de Dios, pero no como era antes, que solo se pintaba escenas religiosas. Entonces, por ejemplo, uno de los cuadros más famosos de Botticelli es su Venus, que esta Venus está así, se supone que ella nace del mar, como esta mujer muy hermosa, que es la diosa del amor de los griegos y los romanos, y básicamente ella nace así, adulta, no sé qué, del mar, toda bella, con los pelos así hermosos, no sé qué, y en general podemos decir que, claro, es una temática de la mitología, pero la manera en la que Botticelli la pinta es muy a lo gótico, lo que lo hace muy interesante porque no te tomas influencia de distintos lugares, lo adaptas a cómo, dependiendo de tu lugar, de quién eres, de en qué movimiento artístico está. Después tenemos, claro, nuestras 3 figuras principales, que serían Da Vinci, Miguel Ángel y Sanzio. En la primera época de que hablamos, que es el 480, en Florida tenemos distintos referentes, como los que voy a nombrar ahora, para que tengamos otra idea fuera de estos 3 grandes que son los principales y los que literalmente conoce todo el mundo. Probablemente Sanzio es el menos conocido, pero también tiene cuadros muy famosos que tal vez no lo conozcamos a él, pero sí sus cuadros. Entonces, en Florencia tenemos a pintores como Fra Angelico, Masaccio,
Benocio Gozzoli, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Perugino, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Botticelli, Andrea del Castagno, Antonio Pollaiuto, Pinturicchio, y como dijimos, se introduce todo lo que son las temáticas mitológicas, las alegorías, los retratos, los desnudos, y se abandona la rigidez para llegar cada vez más a esta realidad que tanto ansían los pintores encontrar. Entonces, es así como llegamos al Quintichetto, en donde tenemos, como ya dije, estas tres figuras, que son Da Vinci, que introduce todo lo que es el tema del esfumato, el claro oscuro, que todo esto le suma mucho más profundidad, y es una técnica bastante rescatable de él, que antes no estaba tan desarrollada, vamos a decir. Miguel Ángel, como dijimos, los desnudos era algo que antes no existía, porque la iglesia lo controlaba todo y que iba a querer la iglesia que le pintaras un desnudo. Y de hecho eso es exactamente lo que hace Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero obviamente después la iglesia manda a otra persona que le pinte ropa. Y Sanzio, que es esta última figura, lo que siempre lo caracteriza es que él busca la belleza, todo esto que viene de lo clásico, de tomar todos estos valores y adaptarlos, y es así como él anticipa este movimiento que es el manierismo, que es este último movimiento. Bueno, el manierismo lo que busca es lo extravagante, extraño e irreal, es decir, se aleja totalmente de la iglesia, se aleja totalmente porque como dijimos, en el 480 estaba iniciando todavía. En el clasicismo, no lo expliqué demasiado, pero es como la máxima expresión de lo clásico. Ustedes piensen, exacto, en Miguel Ángel, Sanzio, por ejemplo. Sanzio tiene una pintura muy famosa que es la Escuela de Atenas, que la voy a dejar acá, y que tiene un montón de personajes y perspectiva y broma y vaina y cosas. Como dije, en el manierismo se aleja totalmente, es decir, se desarrolla toda esta perspectiva, composición, profundidad, personajes, perspectiva, todas estas cosas, y es así como llega a su máximo esplendor en el clasicismo del Quintichetto, con estas tres figuras que son Da Vinci, Miguel Ángel y Sanzio. Y es entonces que después de llegar a este punto máximo tenemos el manierismo, que ya es cuando se expande a toda la Europa occidental y llega a países como Francia, que es uno de los más cercanos con Italia, llega a lugares como Inglaterra, España, Portugal, Países Bajos, Rusia, llega a todos lados y obviamente mucho más tardíamente a las colonias inglesas y americanas y inglesas y españolas. Entonces ahora voy a nombrar también algunos nombres del manierismo para dejar imágenes y que ustedes también vean, no solo me estén escuchando a mí. Bueno, entonces voy a estar leyendo evidentemente porque no me lo aprendí de memoria. Entre estos tenemos a Jacopo Pontormo, Bronzino, Parmigiano, Sebastián del Piombo, Correggio, Andrea del Sarto o Federico Barocca. En la escultura, también para nombrar algunos y que no solo piense que estaba solamente Miguel Ángel. Miguel Ángel es el referente, pero después de él vinieron un montón, como los que voy a nombrar ahora. Tenemos a Lorenzo Ghiberti, Andrea Verrocchio, que también son muy famosos, Jacopo della Quercia, siendo entre ellos Donatello el más importante por su ideal inspirado en la belleza clásica. En España tenemos a figuras como Paolo de San Leocadio, Pietro Torrigiano, Vicente Macchio, Juan de Juanes y obviamente nuestra gran figura de España es el Greco. El manierista de España es el Greco. ¿Quién más? Que bueno, es una figura que da para hablar un montón, así que obviamente dejaré pinturas suyas de esta época. Y en Flandes y Países Bajos tenemos a nombres como Joachim Patinir, Quentin Metzys y por último tenemos a Antonio Moro, mejor conocido como el Bosco, que también es otra figura súper importante de la pintura en general y también uno de los más conocidos del manierismo y de esta época. Y bueno, para concluir el video me gustaría como cerrar para que
se entienda mejor. Espero que hayan entendido algo, que hayan aprendido o al menos escuchado algún nuevo nombre. En general podemos decir que el Renacimiento es un renacer de los valores clásicos después de tanto tiempo centrados en la Iglesia. Entonces se retoma todo lo que es el humanismo, se centra en el humano, como dijimos, nace el retrato. Antes de eso no se retrataba a nadie porque Dios no existía, era una figura divina que la pintaban como se les ocurriera a ellos. Entonces está mucho más estaba todo mucho más limitado, y digamos que aquí se expanden los horizontes. Después obviamente el Renacimiento tenemos al barroco, el rococó, el neoclasicismo, que también sigue la línea con lo clásico, que es justamente eso, el clasicismo, el neoclasicismo, el romanticismo, y ya ahí, imagínate, si tú llegas al siglo XX, eso es otra locura. En fin, me gustaría eso, como que podamos hacer un resumen, y esa sería la conclusión, que al final se retoman los valores y se traen muchos nuevos conceptos, el desnudo, las alegorías, que son como ideas también como de la mitología, como un poco más abstracta, más allá de la mitología, porque la mitología, aunque obviamente hay miles de versiones de la mitología greco-romana, bueno, específicamente de la griega, digamos que está un poco más definido. Las alegorías, bueno, voy a dejar ejemplos porque no sé explicarlo muy bien, discúlpame. Después, claro, dijimos lo clásico, ya el clasicismo es la máxima expresión, y el manierismo sería como esta etapa final en donde ya se va a otro lado, y sería, digamos que un predecesor más o menos de el barroco, que ya el barroco también se va a otro lado y tiene mucho que ver, como por ejemplo con el claro oscuro y las luces y las sombras, y mucho contraste. Entonces obviamente cada periodo tiene sus diferencias, pero bueno, en general me gustaría eso, como poder cerrar esto de una manera en que se entienda. Espero que se haya entendido algo, espero que se haya escuchado bien, espero que estén muy bien, que les haya gustado este video. Y bueno, me gustaría que este fuera el primero de muchos hablando de pintura, que es algo en lo que no soy experto, pero que me interesa mucho. Y bueno, yo también aprendí mucho investigando nombres que la verdad que no conocía. Conozco el Renacimiento, el tema que más domino, por eso decidí hacer este video primero antes que otros, pero obviamente no me sé todo, nadie sabe todo de todo, así que eso, espero que estén muy bien, denle like, suscríbanse, comenten, den ideas de próximos videos, ya sea de pintura, de cine, de lo que se les ocurra. Obviamente voy a seguir subiendo algunas reseñas, simplemente quería variar un poco y hacer algo distinto, y bueno, me gustó mucho hacer este video. Y el próximo video, que no es una parte 2 de esto, pero sí me parece que el Renacimiento es una buena base, va a ser un video de Goya, que es un pintor que yo amo y que también me leí un libro así que se llama Goya, así que es la mejor excusa para hablar de él. Y nada, de vuelta, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.